Hola, hola mis queridos hermanos y amigos en el Señor. Mi nombre es Domingo Sepúlveda y les presento, como siempre, este pequeño espacio de Spotify llamado Lo que Dios quiere, con el episodio de hoy titulado Los 3-7. Este es el episodio número 34, hermanos queridos. Tenemos una meta de llegar prontamente a los 100 podcasts. Hay material, ¿cierto? La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría, es una fuente inagotable de conocimiento, es una fuente inagotable de inspiración, es una fuente inagotable de muchas cosas. Por lo tanto, la Biblia, ¿cierto? Es un poder que fluye y que fluye, por lo tanto, hay material para llegar a los 100 podcasts. Hoy, ¿cierto? Vamos a explicar un solo versículo de la Biblia, que es el versículo 6 del capítulo 5 del Apocalipsis, que es denominado, como ya le he dicho, los 3-7. El contexto en el que Juan ve esta aparición, ¿cierto?, de este cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, es el siguiente: no había nadie en el cielo ni en la tierra que fuese capaz de desatar el libro con 7 sellos que tenía este personaje que estaba sentado en su trono. En su mano derecha tenía un rollo, ¿cierto? Un papiro, como se conocía antiguamente, que había que desatarse sí o sí, pero nadie era digno siquiera de mirar este rollo. Y el apóstol Juan estaba ya muy angustiado porque nadie podía abrirlo. Y cuando estaba llorando ahí, desesperado casi, según sus propias palabras, si ustedes leen el contexto, se van a dar cuenta que él tenía una angustia muy grande porque nadie podía abrir o desatar este sello. Aparece esta figura simbólica que representa a Jesús, un cordero con 7 cuernos y 7 ojos. Como lo he dicho hasta el cansancio en estos podcasts, para poder entender el Apocalipsis debemos tener claro que no todo se debe leer literal o tomarlo literalmente, que muchas cosas que aparecen en este libro de revelaciones son simbolismos. Por lo tanto, cuando Juan dice que vio un cordero de 7 ojos y 7 cuernos, no está hablando de un animalito con deformaciones genéticas, sino que se refiere a algo más. La Biblia siempre va más allá. Ahora, lo que yo les voy a explicar no son simples cuestiones mías o conclusiones que yo saqué. No, mis hermanos, no. La Biblia se explica a sí misma y si quieres respuestas, es en la misma Biblia donde las encontrarás. Cuando Juan dice que vi a un cordero como inmolado, obviamente se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo obviamente? Porque en YouTube, ¿cierto?, en las redes sociales andan circulando varios videos en donde se dice que este cordero que Juan vio no es el Señor Jesucristo. Cosa que me parece bastante extraña porque el mismo versículo dice: vi como un cordero inmolado. ¿Quién fue quien se inmoló en la cruz? Fue Jesús. No nos olvidemos que Juan el Bautista, una de las primeras cosas que dice después que vio al Espíritu Santo descender del cielo y posarse sobre Jesús, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, y quiero dejarlo zanjado aquí, cuando el apóstol Juan ve un cordero como inmolado, es un simbolismo del Señor Jesucristo. Y él ve este cordero que tenía unas características que es inusual, ¿cierto? Porque imagínense, va caminando por ahí en el campo o se sabe de un cordero que tenga 7 cuernos y 7 ojos. Sería extraño, ¿no? Esto es una forma de expresarse de la Biblia que nos quiere decir que este cordero es especial. Y vaya que sí lo es, ¿no? Vamos a explicar brevemente lo que significan los cuernos y los ojos y qué quiere decir que los ojos sean los 7 espíritus de Dios. Cuando se habla de cuernos en la Biblia, se habla de autoridad, de poder y hasta incluso de victoria. Hay muchos versículos que podría citar, pero por cosas de tiempo nos vamos a centrar en 2 para que quede en evidencia
de que estos cuernos que este cordero tiene simbolizan el poder, autoridad y victoria. Daniel 7, versículo 24 dice: y los 10 cuernos significan que se levantarán 10 reyes. ¿Qué es lo que tiene un rey? Tiene poder y autoridad. Primera de Reyes 22:11 dice, o se nos cuenta, que la idea de poder y triunfo se simboliza en un cuerno. Y Sedequías se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos, refiriéndose a los cuernos, acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y como les digo, hay muchos versículos más, pero ya queda en evidencia que el símbolo de cuerno, o lo que significa un cuerno en el lenguaje profético, es poder, victoria y autoridad. Lo que Juan describe entonces es que este cordero es Cristo y que tiene poder y autoridad. Pero nos surge una pregunta: ¿por qué 7? ¿Acaso eso no es redundante? ¿No bastaba decir con que el cordero tuviera, como es lo normal, 2 o 1? Si vamos al capítulo 1 del Apocalipsis, vemos que el número 7 se repite muchísimas veces. Pero en el contexto en el que Juan está escribiendo, es un contexto que él hace referencia a la iglesia en sus diferentes etapas. Sí, hermanos, en sus diferentes etapas. De hecho, el mensaje a las 7 iglesias no solo se refiere a las 7 iglesias de Asia Menor que estaban desarrollándose en ese momento, sino que también se refiere a las 7 distintas edades o etapas que la iglesia iba a tener en su historia. Si tienes alguna duda con respecto al lenguaje profético que se usa en el Apocalipsis, te invito a que escuches mi podcast llamado El Evangelio de Juan, una puerta al Apocalipsis, en donde explico que la Biblia en ocasiones, al mencionar algo, ¿cierto? Lo menciona, ¿cierto? Doblemente. Lo menciona en 2 versiones o visiones. Y este es el caso. El mensaje de las 7 iglesias de Asia Menor va también dirigido a las 7 distintas edades que la iglesia de Cristo iba a tener a través de la historia. Por lo tanto, y entendiendo esto, es muy lógico deducir que el cordero de Apocalipsis 5 tenga 7 cuernos, ya que en el contexto del Apocalipsis se habla de estas 7 iglesias. El cordero tiene el poder y la potestad en todas las edades que la iglesia ha tenido, y eso significan los 7 cuernos. Cristo tiene potestad, autoridad y victoria, y nos ha dado victoria a través de las distintas edades de la iglesia. De Él es la iglesia, para Él se fundó la iglesia, por Él se fundó la iglesia, por Él se hizo todo. Así dice la Biblia, por Él, por medio de Él y para Él. Gloria, ¿cierto?, al Cordero de Dios. Entonces ya entendemos que eso significan los 7 cuernos, que Él tiene poder y autoridad en todas las edades de la iglesia. También este cordero tiene 7 ojos. Y también debemos entender que es un símbolo. Lo más obvio es pensar que el ojo es para ver. Simple, ¿no? El ojo no sirve para ver. Entonces, lo más sensato sería decir que este cordero, ¿cierto? Cristo tiene la facultad, la potestad de verlo todo. Ya que el ojo de Jehová, como lo dice la Biblia, todo lo ve. Pero nos podemos hacer la misma pregunta que nos hicimos con los cuernos. ¿Por qué 7? ¿Por qué 7 ojos? Y la respuesta también es la misma. Cada ojo representa una edad o etapa de la historia de la iglesia. En el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, y esto es importante porque Zacarías, bueno, los que estamos metidos más en este estudio un poquito más profundo de la Biblia, ¿cierto? Tenemos en cuenta este Zacarías, a este sacerdote y las visiones que él tuvo. En Zacarías 4, versículo 10, la Biblia dice que los 7 candeleros, ¿cierto?, son los 7 ojos de Jehová. Ya está hablando, ya en el Antiguo Testamento se está hablando de 7 ojos. Para poner en contexto, Zacarías estaba teniendo una visión acerca del templo de Dios, en lo cual estaba lo que nosotros acá en el occidente conocemos como la menorá. ¿Qué es la menorá? Es, ¿cierto?, esa candelero, ¿cierto?, esa velita que está dividida en 7 partes, ¿cierto? Esa donde estaba el lugar santísimo, ¿cierto? Estaba esta menorá, que es este candelero. Está
estas 7 velas, estos candeleros de oro que dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Aquí en Zacarías 4 se nos dice explícitamente, que estos 7 candeleros son los 7 ojos de Jehová. Y esto es muy interesante porque Zacarías ocupa la misma frase que ocupa Juan en el Apocalipsis. Imagínense, amigos, tanta diferencia de años entre Zacarías y el Apocalipsis, y ocupan las mismas palabras, prácticamente las mismas palabras. El versículo que estamos analizando de Apocalipsis dice que estos 7 ojos, que son los espíritus de Dios, han sido enviados por toda la tierra. Zacarías 4:10 dice que los 7 candeleros son los 7 ojos de Jehová que recorren o son enviados a toda la tierra. Lo mismo que el Apocalipsis. Porque dice que los 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, recorren toda la tierra. Cada ojo es un profeta. El profeta es aquel hombre, ¿cierto?, que ve las cosas que han de venir, que han de ser. Por eso en la alta apocalíptica, uno de los símbolos del ojo es eso, es el profeta. Tenemos, por ejemplo, al profeta, Jeremías, que el Señor le dio una visión de qué iba a ocurrir con Jerusalén, ¿cierto? Si no se arrepentían, él vio esta visión, él fue un ojo de Dios y lo explicó a quien tenía que explicarle, le dijo a quien tenía que decirle. Sabemos la historia, Jeremías no fue escuchado, es más, fue repudiado, golpeado, echado en una cisterna y ocurrió lo que él vio y nadie lo quiso escuchar. Entonces un profeta, ¿cierto?, está tipificado, ¿cierto?, por un ojo. Y como la iglesia ha atravesado por estas 7 etapas, la cual estamos viviendo la última, está simbolizando que cada iglesia, ¿cierto?, en su momento tuvo 7 profetas, que en el capítulo 1 del Apocalipsis se les dice ángeles, 7 ángeles. Es muy lindo, ¿cierto?, este lenguaje profético, este lenguaje del Apocalipsis, que hay que saberlo entender. Entonces, como les digo, resumiendo, Juan vio a este cordero con 7 cuernos y 7 ojos. Los 7 cuernos representan poder, autoridad. Los 7 ojos, además de decirnos que Jehová y su Hijo todo lo ven, nos están diciendo que este cordero, ¿cierto?, está cargando, ¿cierto?, con la historia de toda la iglesia a través de sus profetas y a través de su poder y autoridad. Y es precisamente, hermanos, este cordero con todo este poder, con toda esta autoridad que la iglesia ha desprendido a través de todas sus edades en la historia humana, es ese poder que a través de los siglos ha restaurado, ha sanado, ha corregido la humanidad. Ese cordero es el que está hoy cuidándonos. Ese cordero fue el que se sacrificó. No en vano muchos hermanos, pastores, yo mismo muchas veces a través de los púlpitos hemos dicho que no cualquiera fue el que se sacrificó en la cruz del Calvario. No fue cualquier ente, no fue cualquier querubín, serafín, fue el Cordero de Dios que en este Apocalipsis 5 está representado con los 7 cuernos y los 7 ojos. Él todo lo ve, todos los profetas son de él, toda hermanos, el poder y la autoridad y la victoria es de Jesús. De hecho, si leemos la historia, ¿cierto?, que nos cuenta Apocalipsis 5, vemos que sí, este cordero fue digno y fue capaz de abrir este sello, de romper los sellos del libro para que la historia de la humanidad siguiera su curso, y el capítulo 5 termina en adoración. Los 24 ancianos, los seres vivientes, el mismo Juan, después que este cordero abrió, ¿cierto?, el libro desatando los sellos, se postraron y le adoraron. ¿Tienes dudas? ¿Tienes incertidumbre en tu vida? Quiero recordarte que ese cordero poderoso está a tu lado. Ese Cordero poderoso está para ayudarte. Ese Cordero poderoso hoy es tu amigo, este abogado. En algún día será nuestro juez, sí, es cierto, pero hoy es nuestro amigo, hoy es nuestro sustento, hoy es nuestra roca fuerte.
con todo ese poder, con toda esa autoridad, con toda esa cosa maravillosa que Jesús tiene, se cumple la palabra del Señor que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, no temas. Cualquiera sea tu dificultad, no te olvides que el Cordero de Dios está a nuestro favor. Esperando que esta pequeña ilustración, ¿cierto? Esta pequeña explicación les haya gustado, termino este episodio denominado Los 3 Sietes. 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 Espíritus de Dios. Bendiciones y nos vemos prontamente, muy prontamente, en un nuevo podcast tratando de explicar lo que entendemos acerca de las Escrituras. Bendiciones.